Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 25-12 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un resumen teórico breve de las unidades 2 y 3. Recordemos que este periodo académico inició el pasado miércoles 10 de diciembre y culmina el domingo 28 de diciembre, lo cual significa que tenemos un tiempo muy breve para conocer lo extenso del desarrollo teórico de esta unidad curricular. Para ubicarnos en el presente, Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2 está organizada, como ya lo conocieron en la sesión anterior, en 3 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en desarrollar la unidad 1. En esta conoceremos la unidad 2 y 3. Como ustedes ya saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar la unidad 1. El cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar las unidades 2 y 3. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlo antes de la fecha señalada, es decir, hasta el 28 de diciembre tienen oportunidad. Ya cuentan con distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Felicito a quienes ya avanzaron y realizaron ambos cuestionarios de manera exitosa y satisfactoria. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 y la unidad 3 para que tengan la base al momento de dar respuestas a estos 2 cuestionarios. La unidad 1 estudia las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. La unidad 2 tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Recuerden que esta unidad curricular es netamente de carácter teórico. Quisiera comenzar el desarrollo de esta clase con varias frases acerca de lo que es la teoría y las técnicas terapéuticas. La primera es, para ser terapeuta, primero se debe haber sido paciente. Y esta es una frase que pertenece a Carl Jung. La terapia nunca debe comenzar antes de que el terapeuta sepa para qué sirve o por qué se realiza. Y esta frase pertenece a el psicoanalista Otto Kemper. Estas frases aluden a la importancia de que un psicólogo terapeuta obtenga su propia terapia personal. No se trata solo de abordar el neuroticismo y la patología.
es importante cultivar una postura de curiosidad eterna sobre la propia mente y un sentido de asombro hacia el poder del inconsciente y el reconocimiento de nuestras propias dificultades. En este nivel de la carrera de psicología, ya deben tener más que concientizado que el ejercicio profesional del psicólogo, en especial el que se dedica a la clínica, implica un gran compromiso, respeto a la privacidad, disciplina, preparación constante y responsabilidad ética con las personas que depositan la confianza de su salud mental en nuestras manos. La divulgación de información confidencial de los pacientes, incluidos sus datos completos de identificación sin su consentimiento verbal o escrito, es una grave falta a lo expresado en el Código de Ética que rige el ejercicio profesional del psicólogo venezolano. Sé que quizás muchos de ustedes estén apresurados y deseosos por atender pacientes, y es válido, pues para eso se están formando. En este sentido, teoría de los tratamientos 1 y 2, que es la que nos corresponde, les está dando las bases teóricas sólidas en psicoterapia para su formación académica, profesional y personal. Como ya lo he dicho, la formación académica del estudiante de psicología no termina en el pregrado. El ejercicio psicológico responsable implica seguirse formando teóricamente, realizar cursos de actualización, diplomados, posgrados en el área de su interés, ser autodidactas, leer mucho, supervisar sus primeros casos y, el más importante, asistir a terapia. Asimismo, es necesario reconocer sus limitaciones personales y profesionales. De acuerdo a esto, no se puede trabajar con todos los pacientes y menos si no se está suficientemente capacitado para ello. Hay que bajarse ese pedestal de la omnipotencia y reconocer que muchas veces necesitaremos el apoyo de otros colegas para poder realizar los acompañamientos terapéuticos o evaluaciones que requieran nuestros consultantes. En todo momento debe prevalecer el bienestar del paciente. Ese lugar del psicólogo terapeuta es un sitio muy peligroso y muy arriesgado. Es muy fácil creerse el dueño de la razón, el que todo lo sabe, el que todo lo dice. Y como refería Lacan, psicoanalista post-freudiano, somos el sujeto supuesto saber, pero tan solo supuesto, lo que no quiere decir que no lo seamos, pero siempre es tentador. A veces porque nos lo creemos nosotros mismos y otras porque el paciente nos pone en ese sitio y nosotros necesitamos creerle para reforzar nuestro sentido de valía y nuestro narcisismo. Es pertinente tener una atención activa y centrarse en lo que el paciente nos muestra y también lo que calla, pero no desde el cerebro ni desde las exigencias, sino desde un puente entre nuestra capacidad de saber estar con él y ayudarlo a que nos enseñe de lo que él más sabe, que es de sí mismo. Aquí entramos a hablar nuevamente de lo que es el proceso terapéutico del paciente. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente. Esto desde un enfoque que permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de esa angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asista al consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como un yo auxiliar. Esto es que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro del espacio terapéutico,
llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro de ese proceso terapéutico se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y le provee de los recursos y medios para que los resuelva, alcanzando una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativa. Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamiento. Desde un panorama amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos y tal como lo señala Krasner, citado por Fares, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable, un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente de sí mismo, perspicaz ante sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia ante la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico pero no pesimista o modesto, del cual se puede depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado en un sentido profesional y encantador. Estas características ideales suponen la idea de un terapeuta perfecto. En este sentido, se rescata la importancia de convertirse en un buen terapeuta, que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo en su rol de terapeuta en el espacio de intervención debe procurar mostrarse equilibrado, es decir, mostrando una adecuada gestión de sus emociones y acciones, desarrollar la creatividad, construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. El terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes. Y lo vuelvo a repetir una vez más, ya que en estos tiempos de redes sociales es fácil ir poniendo capturas de pantalla acerca de los mensajes que le mandan sus pacientes, divulgar la efectividad de el tratamiento, de alguna intervención y respetando lo que es ese espacio privado y personal del paciente terapeuta. Es importante respetarlos, admitiendo errores, teniendo la disposición para corregirlos y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y los demás. Por su parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional y adecuada formación técnica.
además de procurarse, lo repito una vez más, un proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. Ahora bien, en este sentido es importante que conozcamos cuáles son esas funciones del terapeuta. Las condiciones que ha de reunir un buen psicoterapeuta. Por una parte, el terapeuta dirige el tratamiento, no la vida del paciente. La atmósfera de la relación paciente-terapeuta debe ser cálida, de escucha atenta y respetuosa, sin establecer juicios personales, de reserva y ser muy cuidadoso al momento de realizar los señalamientos e interpretaciones. Desde la primera sesión debe darse una alianza de trabajo denominada alianza terapéutica. No hay nada como que el paciente se sienta escuchado, comprendido y no juzgado. Lo anterior implica encontrar significados, razones y los orígenes del funcionamiento psicológico del paciente. Tanto las cualidades del terapeuta como las características del motivo de la intervención psicológica y las propias características del paciente son elementos importantes que van a determinar de cierta manera la efectividad y la respuesta al tratamiento. Especialmente al trabajar con adultos mayores, sus necesidades individuales son las consideraciones más importantes al momento de planificar un programa de tratamiento. La experticia del terapeuta se va construyendo en el tiempo y en la medida en que se realicen los acompañamientos de los pacientes. Conectar afectivamente con otro ser humano desde una escucha empática, respetuosa, que no juzgue, que no imponga, ni dicte pautas por cumplir, requiere trabajar constantemente los propios sesgos cognitivos y los prejuicios, dejando claros los límites de la intervención. El principal problema de la psicoterapia muchas veces suele ser el propio terapeuta. De él depende, en efecto, la mayor probabilidad de éxito o de fracaso. El profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y podrá identificar elementos y aspectos que quizás por poca experiencia, angustias sean difíciles de ver o de gestionar. Y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando algo se confunde con el proceso personal del terapeuta con el de los pacientes. Por esta razón, es importante mantener ese proceso de terapia personal, ya que es uno de los únicos modos de garantizar el autoconocimiento, además de preservar que se conozca de primera mano lo que es un proceso terapéutico y no solo desde la teoría. La coherencia de mantener la propia terapia permite la revisión de las sombras y los puntos ciegos que podrían contaminar el proceso terapéutico del paciente. Esto comparte el mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Por otra parte, es necesario tener muy presente que las técnicas terapéuticas forman la base del protocolo de abordaje de los pacientes. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describieron en la clase anterior deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto. Esto de acuerdo al enfoque terapéutico afín al profesional. Se debe describir un plan de intervención, ya sea por fases o sesiones, en el cual se van a nombrar las estrategias o herramientas a utilizar según el enfoque de base. Los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas utilizadas. Si es modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento, estaríamos hablando del enfoque cognitivo. Si es modificar la funcionalidad de la conducta, estaríamos hablando de un enfoque conductual. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un proceso psicodiagnóstico.
el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Esto significa que nosotros no hacemos intervenciones terapéuticas en la primera sesión, sino que nos tomamos al menos entre 3 y 5 sesiones de evaluación psicológica para tener claridad en el caso, para poder realizar, si estamos hablando del enfoque conductual, en análisis funcional de la conducta, la formulación del caso clínico, para nosotros poder establecer pues cuáles son esos factores que están reforzando la conducta, cuáles son los factores predisponentes, los factores de riesgo, los factores protectores y a partir de la evaluación vamos a establecer entonces estos objetivos terapéuticos que deben ir en acuerdo al motivo de consulta del paciente. Luego vamos describiendo cuáles son esos temas a trabajar en terapia y cada una de las estrategias que vamos a utilizar. Y esto igual puede irse revisando de manera constante. Las metas de intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Esta hipótesis es la hipótesis diagnóstica. Esta hipótesis diagnóstica es la descripción de los síntomas a nivel clínico, las características del caso. Si estamos hablando de ambientes puramente clínicos, ambientes hospitalarios, pues nosotros nos vamos a ir a los manuales diagnósticos, el DSM-5, DSM-5 revisado, CIE 11, y con el objetivo de identificar si eso que nos está mostrando el paciente formaría parte de algún trastorno o de alguna condición. Y si no, bueno, hacemos la descripción, el examen mental de todos aquellos aspectos relevantes de la historia del paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. Vamos a hablar primeramente de lo que es la terapia conductual, que ya sabemos que es la terapia con enfoque basado en evidencia. Partiendo de la idea de que la terapia conductual tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas, utilizando una serie de técnicas para el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas desadaptativas. La estrategia terapéutica conductual se desarrolla siguiendo los siguientes pasos: el análisis funcional, la determinación de objetivos y metas terapéuticas, la ejecución del plan de tratamiento, la evaluación de resultados, la culminación de la terapia y el plan de seguimiento. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso diagnóstico denominado análisis funcional de la conducta o análisis conductual, proceso que consiste en determinar el problema presentado por el paciente a categorías conductuales operativas, es decir, describir las conductas manifiestas y encubiertas que por lo general están especificadas en lo que son las cogniciones o los pensamientos, las emociones y las conductas. Dentro de este análisis funcional se determinan cuáles son aquellas variables que mantienen la conducta, las organísmicas mediacionales, los antecedentes estimulares y las contingencias de refuerzo. Es decir, aquí se identifican los posibles reforzadores de la conducta del paciente. Las metas de intervención, como ya señalé, se van a adecuar a la realidad del paciente. Para ello, necesitamos tener esa hipótesis diagnóstica. Ahora bien, de manera general, hablemos de lo que son los protocolos para el abordaje terapéutico en adultos. Nos vamos a centrar en el alineamiento para la terapia conductual, la terapia puramente conductual y la terapia puramente cognitiva, y conoceremos algunas de las técnicas de mayor efectividad en la práctica clínica. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probadas mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplican. Y esto es un señalamiento que hace Uribe en el año 2008. Comenzamos entonces
con cuáles son los lineamientos generales para la terapia conductual. Esta tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas, bien sea para implantar conductas, incrementar conductas adaptativas y disminuir la frecuencia o extinguir la frecuencia de las conductas desadaptativas. La estrategia terapéutica, como ya señalé, es el análisis funcional de la conducta. Ruiz y Cano describen que el estudio del paciente bajo el enfoque de la terapia conductual consiste en el análisis de su conducta manifiesta y encubierta. El terapeuta de la conducta muestra respeto por el paciente y le informa de sus intervenciones, de las que debe pedir consentimiento. Hago aquí una aclaratoria. Usualmente en Venezuela no se utiliza el consentimiento informado escrito, pero sí se le expone al paciente en esas primeras sesiones en que consiste en el proceso terapéutico y allí le podemos hacer el consentimiento tanto verbal y si ustedes, esto es esto es de libre elección, el consentimiento informado escrito. La terapia conductual conlleva un rol activo del paciente y del terapeuta. Los terapeutas de conducta están profundamente interesados en mantener una adecuada relación terapéutica con sus clientes. La terapia de conducta se centra en el aquí y ahora y presta menos atención a los sucesos históricos. Básicamente, la terapia de la conducta comienza con ese proceso denominado análisis funcional o conductual, donde ya sabemos, vamos a determinar el problema, lo presentamos en categorías conductuales operativas, las conductas manifiestas y encubiertas, identificando lo que son los pensamientos, emociones y conductas y determinar esas variables que la mantienen. Los programas de modificación de conducta se hacen en fases. En la fase inicial, primeramente, se debe seleccionar la conducta que se desea modificar. La evaluación o diagnóstico conductual consiste en la determinación de la conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias. Usualmente se utiliza algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta. Es de utilidad la observación con algún otro tipo de registro. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar los reforzadores o cosas que le gusten a la persona, elegir los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir realizando un plan de acción. En la fase media, esto se basa en la puesta en marcha del programa de modificación de conducta como tal y en ir midiendo con registros el avance de la conducta a modificar. La intervención psicoterapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y consecuencias de la conducta a fin de modificarla. En la fase final, una vez que se haya logrado adquirir la conducta adaptativa o disminuir la frecuencia de la conducta desadaptativa, se va evaluando periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención. Em, es importante que en esa fase final es donde se realiza el seguimiento. Este seguimiento se hace a través de consultas esporádicas, bien sea presenciales, bien sea con llamadas telefónicas para ir monitoreando el post-tratamiento. Ahora bien, con respecto a lo que son los lineamientos y principios de la terapia cognitiva pura, el objetivo de la terapia cognitiva es corregir el procesamiento distorsionado de la información con el objetivo de ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptadas. Belak señala que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Este modelo de la psicopatología es el del procesamiento de la información y se basa en la afirmación
de que la manera en que las personas estructuran sus experiencias juega un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales a esos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado, al igual que la conductual, es estructurada, directiva, se orienta en los problemas, se basa en un modelo educativo. Una relación terapéutica estable es una condición necesaria para la efectividad de la misma, ya que supone un esfuerzo de colaboración importante, tanto del terapeuta como del paciente. Esta terapia utiliza el método socrático. Las preguntas van a ayudar al paciente a explorar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. La teoría y la técnica de la terapia cognitiva descansan en el método inductivo. La asignación y cumplimiento de tareas a la casa suele ser un aspecto central de esta terapia. Por otra parte, al igual que la terapia la conductual, Bella refiere que la terapia cognitiva también lleva sus fases. Con respecto a la fase inicial de la terapia cognitiva, aquí se debe familiarizar al paciente desde lo teórico con el modelo cognitivo. Asimismo, en esta fase, el terapeuta tiene un rol más activo que el paciente, ya que se debe generar una lista de problemas, desarrollar y someter a prueba la conceptualización del caso, desarrollar el plan de tratamiento, enseñar al paciente a identificar pensamientos automáticos. Esto lo hacemos con una serie de listas de pensamientos que ya están prediseñados para esto. Hay listas de pensamientos para explorar la presencia de ideas depresivas o para explorar las ideas de ansiedad, que suelen ser dos de las condiciones o los trastornos que más nos podemos encontrar en la práctica clínica. De esta terapia cognitiva, recuerden, surgió estos instrumentos psicológicos para medir el nivel de severidad tanto de la depresión como la ansiedad de Aaron de Beck. Ahora, dentro de esta identificación de pensamientos automáticos, como lo venías diciendo, también vamos a explorar cuáles son esas reacciones del paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con relación a la fase media, se deben utilizar esos pensamientos automáticos para ayudar a identificar esas creencias básicas del paciente, que son las suposiciones subyacentes, ayudar al paciente a desarrollar y dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a distintas situaciones y explorar el desarrollo de suposiciones subyacentes. Dentro de la fase final de la terapia cognitiva consiste en dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar las metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir las recaídas, que esto suele ser un aspecto muchas veces olvidado. Siempre en todas las terapias, indistintamente del enfoque, debemos explicarle al paciente que las recaídas son parte de ese mismo proceso de terapia y que no pasa nada. Nosotros vamos a estar ahí para acompañarlos en esos momentos de recaída. También se hacen arreglos para tener sesiones de refuerzo o llamadas telefónicas de seguimiento. Ahora bien, voy a mencionar cuáles son las técnicas terapéuticas mayormente utilizadas desde los distintos enfoques. Voy a comenzar con la afirmación de que las técnicas terapéuticas son parte de esa caja de herramientas con las cuales contamos nosotros los terapeutas para atender al paciente. El principio siempre será el motivo de consulta y la demanda de tratamiento, que a su vez va a estar guiado por los resultados de la evaluación diagnóstica. Las sesiones terapéuticas con adultos debe incluir establecer una agenda de trabajo para cada sesión. Esto facilita que el tiempo establecido sea provechoso. El hecho de determinar una agenda provee una estructura para las sesiones, lo cual en sí mismo ya puede ser terapéutico.
De esta manera, también se involucra al paciente de una manera activa en su proceso y aumenta la naturaleza colaborativa de la relación terapéutica. El terapeuta debe proponer diversas estrategias de aproximación para cada problema y delegar en el paciente la tarea de decidir cuál estrategia a utilizar. Resulta útil registrar lo trabajado en cada sesión de terapia. No podemos dejar de resaltar que la elección de una técnica específica se debe basar en la concepción del paciente y las metas particulares para cada una de las sesiones. A continuación describiré cuáles son las técnicas que han resultado de mejor provecho terapéutico en los procesos de pacientes adultos. Desde la terapia conductual está la técnica de la intención paradójica. Esta técnica terapéutica consiste en pedirle al paciente que detenga la tendencia a tratar de evadir o controlar sus síntomas. Esto pidiéndole que los haga aparecer deliberadamente, deseándolos y exagerándolos. Se basa en la idea de que a veces el intento de evadir o reprimir un pensamiento, emoción o comportamiento puede tener el efecto contrario, es decir, aumentar la frecuencia del mismo. Moldeamiento, que es una técnica excelente para implantar conductas, es una técnica que consiste en aplicar de manera selectiva y planificada el principio de reforzamiento positivo. Consiste en el reforzamiento por aproximaciones sucesivas al comportamiento deseado. Se identifica una conducta que se quiera implantar y luego se refuerza cualquier conducta que se acerque a la conducta objetivo. El modelamiento también es una técnica para implantar conductas que se basa en el aprendizaje vicario y la imitación. Estos son dos conceptos planteados por Albert Bandura. El individuo es expuesto a determinado modelo que exhibe el comportamiento que se desea adquirir. El autocontrol es una técnica en la cual el individuo se aplica sus propios reforzamientos y castigos para controlar sus comportamientos. Con respecto a las técnicas cognitivas, se tiene la reestructuración cognitiva, que consiste en explicar el concepto de pensamientos negativos, la influencia de las situaciones sobre ellos, el efecto de las interpretaciones y las predicciones sobre los sentimientos y las acciones y la necesidad de identificar interpretaciones y predicciones basadas para poder cuestionarlas. Ruiz y Cano refieren que esta técnica consiste en que el paciente aprenda a cambiar algunos pensamientos negativos que producen inconvenientes emocionales en pensamientos más adaptativos o realistas. Se detectan y se cambian los pensamientos automáticos, ideas involuntarias que aparecen en distintas situaciones. Se buscan alternativas racionales y permite el afrontamiento adecuado ante diferentes situaciones. Belak señala que esta técnica se debe entrenar al paciente a identificar los pensamientos automáticos y las suposiciones subyacentes utilizando técnicas como la autovigilancia cada hora, el interrogatorio directo, el role-play, el registro de pensamiento disfuncional y la técnica de la flecha descendente. Se tiene el interrogatorio directo, que es una técnica más directa que consiste simplemente en preguntarle al paciente qué pensamientos ocurren cuando se encuentra dentro de una situación problemática o la situación que evocó una respuesta emocional. Esto tiene como fin enfocar la atención sobre cómo el paciente se sentía como un medio para indagar los pensamientos. Con respecto a la imaginación, es una técnica que consiste en utilizar la imaginación para intentar tener acceso a los pensamientos automáticos del paciente. El role-playing se utiliza para despertar pensamientos automáticos y consiste en hacer que paciente y terapeuta hagan un role-play de una situación con una alta carga emocional. El registro del pensamiento disfuncional consiste en identificar los pensamientos automáticos y registrarlos junto con las emociones asociadas. Tenemos la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, o conocido por sus siglas como TREC. Consiste en una terapia de dirección activa, filosófica y empírica que se centra en la resolución de problemas y perturbaciones emocionales y de conducta, cuyo objetivo radica en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria utilizando el método del diálogo y el debate socrático.
La terapia cognitiva de Aaron Beck se sustenta sobre el modelo cognitivo, el cual establece que los pensamientos, emociones y comportamientos se encuentran estrechamente conectados y que por lo tanto las personas pueden superar sus dificultades y alcanzar sus objetivos identificando y cambiando los pensamientos inútiles o incorrectos. Esto a través del método de la reestructuración cognitiva. El entrenamiento asertivo, la asertividad es la capacidad para expresar los pensamientos y sentimientos propios sin que genere ansiedad ni agresión y de una manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el paciente puede aprender a comunicarse de un modo eficaz, manifestando sus propias opiniones. Las autoinstrucciones es una técnica mediante la cual el sujeto se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. Y esto, pues, es muy efectivo en aquellos casos de los pacientes para el manejo de la impulsividad o aquellas personas con diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El objetivo de este entrenamiento es enseñar al paciente una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea y en una conducta. Esta técnica tiene como propósito enseñar a la persona a utilizar verbalizaciones correctas, aprendiendo a distinguirlas de las incorrectas. Ahora bien, con respecto a lo que son las técnicas terapéuticas basadas en la terapia gestal, estas técnicas están centradas en el presente, es decir, en el aquí y el ahora. Surgen de la adaptación y combinación de lo mejor de otras corrientes teóricas, razón por la cual la gestal se convirtió progresivamente en un tipo de terapia inclusiva e integrativa. La base de la metodología gestal es la conciencia. Al centrar la atención en nosotros mismos, se llega a conocer cuál es nuestra verdadera experiencia trabajando en el momento presente con la fenomenología o la comunicación no verbal. De acuerdo a lo que propone Salama, existen técnicas supresivas, técnicas expresivas y técnicas integrativas dentro del enfoque gestal. Las técnicas supresivas son aquellas que tienen como objetivo dejar de hacer lo que el individuo está llevando a cabo con el fin de descubrir la experiencia que se oculta detrás de una determinada actividad. Aquí son importantes descubrir los debeísmos que se basan en identificar junto al paciente los deberías que el individuo se pone a sí mismo. Estos debeísmos suelen ser patrones de pensamiento que se basan en mandatos e ideas de que las cosas deben ser de manera determinada y pueden ser una fuente de ansiedad. Ejemplo, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y esto a la larga refuerza esos rasgos de perfeccionismo y esa necesidad de control que suele convertirse en situaciones que genera una alta carga de ansiedad y puede convertirse en difícil de manejar cuando pasa al nivel de trastorno. Experimentar el vacío tiene como objetivo facilitar en el individuo la toma de conciencia de su propio vacío interior. Esto puede ser una experiencia incómoda para muchos, ya que implica enfrentar la propia falta de significado, el vacío fértil. Aceptar el vacío y al hacerlo el individuo puede descubrir nuevas fuentes de propósito en la vida. No hablar acerca de encontrar las formas de manipulación, saber formular preguntas y respuestas, captar cuando se pide aprobación, tratamiento de la autoestima, darse cuenta de cuando se demanda o se exige. Con respecto a las técnicas expresivas, tienen como objetivo reunir la suficiente energía para fortalecer el contenido del darse cuenta del paciente, bien sea sugiriendo la intensificación de la atención o exagerando la atención deliberadamente a través de la repetición, la exageración, el expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, buscar la dirección y hacer la expresión directa. Con respecto a las técnicas integrativas, son la combinación de las técnicas supresivas y expresivas, cuyo objetivo básico es integrar las partes alineadas del individuo a través del encuentro intrapersonal,
asimilación de lo proyectado, las fantasías o las visualizaciones dirigidas, el túnel del tiempo, el archivador, los árboles y tú. Con respecto a lo que son las técnicas psicodinámicas, el modelo psicoanalítico hace énfasis en lo etiológico, en el origen del trastorno psicológico. Tiene su origen en un tiempo histórico marcado por una fuerte represión sexual. Sus aportes importantes son postulados que permiten la comprensión de la conducta de los individuos, centrándose en las experiencias tempranas para la formación de la personalidad y explicando que la conducta ha sido originada por motivaciones inconscientes, los cuales se manifiestan en las relaciones terapéuticas transferenciales. El enfoque terapéutico de la teoría psicoanalítica se basa en la convicción de que se debe persuadir al paciente de que prescinda de su situación ambiental, con énfasis en el tratamiento de tipo individual, donde tienen relevancia las dimensiones internas asociadas con la percepción de de los acontecimientos, las emociones, los objetos interiorizados y los conflictos internos. El individuo es visto como un individuo reprimido en el que su vida psíquica responde a proyecciones. Los síntomas son vistos como inadaptaciones y como una respuesta a reacciones internas más que a circunstancias externas. El material en terapia se produce a través de la asociación libre, la interpretación de las reacciones transferenciales y la interpretación de las resistencias. El análisis del material que surge en sesiones se hace a través de la confrontación, la aclaración, la interpretación y la construcción. La confrontación es una técnica basada en aclarar las contradicciones del paciente. La interpretación es la hipótesis que hace el terapeuta y se establece entre un hecho presente y una experiencia pasada. Para realizar las interpretaciones, muchas veces, primero hay que clarificar. El preguntar sirve para esclarecer. Ahora bien, voy a hablar brevemente de lo que son las grandes técnicas de lo que es la psicoterapia integrativa, que al final incluye muchas de las que se están utilizando con mayor frecuencia en la actualidad. Tenemos la terapia de aceptación y compromiso. Este es un tipo de intervención psicológica que tiene y está orientada a la aceptación psicológica y la identificación de los valores personales. Se encuentran dentro de las denominadas terapias contextuales. Está la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan. Esta técnica terapéutica se basa en la estrategia dialéctica que consiste en generarle las dudas al paciente y las distintas opciones que pueden generarse, validando el discurso del mismo. Tiene como objetivo aprender habilidades para controlar su mundo emocional y su conducta. Tenemos la terapia breve estratégica. De acuerdo con este enfoque, la atención terapéutica se centrará en explorar sobre aquello que la persona u otros implicados han intentado hacer para resolver el problema sin conseguirlo. Asimismo, programará estrategias capaces de romper el círculo entre problema y soluciones disfuncionales. Ya podemos ver que dentro de los distintos enfoques, a su vez, hay una serie de técnicas. Yo les mencioné aquí de manera general y de manera muy breve cuáles son las que han tenido mayor efectividad. Queda de su parte profundizar en la lectura de cada una de las terapias e irse formando en las que ustedes sientan que pueden ser buenos. Yo les invito más bien a formarse en todas y luego decir con cuál les gustaría trabajar. Es importante que tengamos presente lo que es el protocolo y el formato de reporte de sesiones. Este formato de reporte de sesiones debe incluir la fecha, el nombre de ustedes que son los que elaboran el reporte, el número de sesión, la descripción del consultante, sobre todo si es en las primeras sesiones, incluimos esa hipótesis clínica diagnóstica, describimos el motivo de consulta, describimos la sesión y el problema o área a trabajar, el objetivo de la sesión. Si es la primera sesión, se hace ese contrato terapéutico que puede ser verbal o escrito. Describimos las técnicas empleadas, las tareas que van a estar justificadas de acuerdo al diagnóstico, observaciones
o aspectos que le llamen la atención durante la sesión, que esto lo van a usar para la supervisión de casos, propuesta de intervención. Ustedes van a hacer su revisión teórica de acuerdo a las características de ese paciente, lo sustentan bibliográficamente. Las conclusiones están relacionadas con esa hipótesis diagnóstica planteada, los avances de la sesión, las fortalezas, tareas a tener en cuenta, posibles sabotajes de tareas a tener en cuenta en la siguiente sesión. Planificación en la siguiente sesión con distintos planes, bibliografía a consultar. De acuerdo a esto, cada sesión de terapia que nosotros tengamos con los pacientes tiene su planificación, reporte de sesión y el trabajo de supervisión. Con esta breve descripción teórica, damos por culminada esta segunda y última actividad síncrona del periodo 2512 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Si tienen dudas, reflexiones o planteamientos acerca de la evaluación, del material bibliográfico, de algún contenido, algo que les llame la atención, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde y éxito en sus evaluaciones. Felices fiestas.